Entrevista exclusiva en Así Amaneció. Yanina Mondino es una consultora política argentina que tiene mucho tiempo ya en Ecuador, ha asesorado a presidentes de la República y ha estado donde las papas queman. Hoy viene a seguir hablando de lo mismo que hemos hablado toda esta semana porque es importante que la gente entienda el debate. Pero antes de entrar al debate, yo le quiero hacer una pregunta dos preguntas en una, ¿ok? Yo me acuerdo cuando Yacu Pérez sacó el 19 punto algo por ciento, los señores indígenas casi lo crucifican porque no pasó a la segunda vuelta. Hoy en día el señor Issa sacó el 5 algo y es el líder, él se creía el líder absoluto y que podía llevar a toda la población indígena a votar por un partido y por otro. Pero no pasó. No ha pasado, eso está licuado, es como que usted metiera perejil, pepino, le pusiera agua y a licuar. Refrito. ¿Qué pasó? Bueno, buenos días, gracias Guillermo por la invitación, un saludo a toda la audiencia, al panel. Bueno, efectivamente, como bien mencionas, empezando por el tema de Leonidas Issa, en este contexto de hiperpolarización donde dos tendencias lograron concentrar el 90% de la elección, parecía que ese 5% podría haber convertido a Leonidas Issa en un gran elector, ¿no? En ese que de pronto podía mover o inclinar la balanza, y efectivamente no fue así, y no fue así yo creo que por algunas razones. La primera es porque el liderazgo dentro del movimiento indígena no se maneja a dedo, es decir, los procesos le llevaron mucho tiempo a Leonidas Issa y se fueron diluyendo, creo, en el marco de la campaña. Y segundo, porque hacia la interna, una vez más, el movimiento indígena mostró que en muchas partes está fraccionado también. Entonces creo que eso, más el costo o los incentivos de la cooperación, esto que se entienda bien, pero la realidad es que en este contexto y teniendo en cuenta también la tendencia que puede llegar a tener aquellos que han votado por Leonidas Issa y que no pertenecen al movimiento indígena, sino que están, por ejemplo, en áreas suburbanas, bueno, quizás es un voto que la Revolución Ciudadana pudo ver que es mucho más natural que tienda a ir de pronto hacia allá, hacia la candidata Luisa González, y tengamos en cuenta que se habló de que se pedía la presidencia de la Asamblea, que no es un tema menor. Entonces yo creo que costos versus beneficios, quizás las negociaciones no llegaron a buen puerto un poco porque era muy alto lo que estaba en juego en la mesa. Ahora vamos a los de Andrea González. Andrea González sigue hablando y es una fuerza muy fuerte en contra del correísmo. Habla muy duro en contra de la señora Luisa González. Ella va a ayudar en algo. Sé que no sacó lo mismo que el señor sacó Issa, pero algo podría mover. Bueno, Andrea González me parece que primero es una figura muy interesante, ¿sí? Que ha tomado notoriedad en los últimos 2 años a raíz de las participaciones, pero hay que tener en cuenta que el voto al que le habla o el electorado al que le habla Andrea es un voto totalmente, como bien mencionaste, anticorreísta. Entonces yo creería que desde la narrativa y desde la retórica para la elección está bien el acompañamiento y la participación de Andrea, digamos, en términos de seguir hablándole a ese electorado, pero creo que es un electorado que naturalmente va a ir hacia la otra tendencia. Es decir, seguimos viendo cómo las fuerzas terminan de nuevo hiperpolarizándose, incluso con aquellos que estuvieron en tercer y cuarto lugar. Hay que ver qué pasa con el resto, es decir, con los que estuvieron en blancos y nulos, ¿sí? Si tienden a concentrarse y a crecer como pasó en el 2021, que por ejemplo el voto nulo creció bastante, y en el 2023 creció menos de 2 puntos, pero creció. Veamos qué pasa con aquellos que no escogieron ninguna tendencia en la primera vuelta. Tengamos en cuenta que el debate estuvo de forma absolutamente confrontativo y por momentos agresivo, pero de fondo, que me parece que es lo importante, muchos recalcan que estuvo carente de propuestas. Entonces es probable que aquellos que estaban indecisos y que de pronto estaban buscando en el debate esa opción para el 13 de abril, probablemente sigan en esa línea o quizás hayan decidido volver a tomar la decisión de ir hacia el nulo. ¿Qué tal, Yanina? Tengo una consulta respecto al tema del votante. Vemos que cada vez el votante joven, el votante centennial, el votante millennial,
toma más protagonismo. Pero no es un voto único y absolutamente cortado con tijera diciendo así es el voto joven. Cuéntanos un poco sobre las particularidades que ves y de lo que has podido darte cuenta, qué es lo que están buscando, hacia dónde están más, qué tipo de propuestas están buscando en los candidatos. Bueno, analizar ese votante es un poco complejo, sí, porque hay que entender que también no solamente es un tema de etario, de edades, sino también de contextos, incluso de la zona en la que vive el Ecuador. Mostró también que hay un clivaje, o sea, entre sierra y costa importante, y todos estos elementos afectan. Generalmente decimos que hay un discurso o una política de causas ahí, sobre todo aquellos que están relacionados de pronto al tema medio ambiente o al tema animalista o diferentes enfoques que podrían encender o movilizar o activar a ese votante joven, y que quizás en la elección pasada de pronto Daniel Noboa lo logró conectar con ese electorado. Ahora, yo quisiera hablar un poquito más de algunos temas generales, como por ejemplo seguridad y economía, que son temas que le preocupan, sobre todo economía, le preocupan a la población en general y también a los jóvenes, ¿no? Ojo con esto. Es decir, el hecho de poder entrar a la universidad no solamente es la primera preocupación, la segunda es también esa camada que pertenece, creo yo, indistintamente de la sierra o la costa, a la clase media, que está ahí esperando esta opción, porque hoy tenemos generaciones de jóvenes que tienen una carrera universitaria, que tienen una primera maestría, que tienen una segunda maestría y que hoy no encuentran oportunidades en el mercado laboral. Oportunidades de pronto que quizás están un poco precarizadas o directamente no hay acceso al mercado. Entonces me parece que ahí hay una buena cantidad de jóvenes que están esperando propuestas puntuales en torno a una reactivación real del empleo, a una generación de oportunidades reales en cuanto a la parte económica. En cuanto al tema de seguridad, bueno, volver a recuperar la libertad de trabajar, la libertad de movilizarnos. Aquellos que de pronto están empezando con un emprendimiento sienten que los temas de inseguridad los golpean de manera directa. Entonces yo creo que ahí hay espacio para que los candidatos puedan generar propuestas específicas dirigidas a esos segmentos, pero que no solamente estén enfocadas en nichos, sino que empiecen por las grandes preocupaciones que hoy tienen los ecuatorianos. Si bien no todo es redes y hay que ir al territorio porque es fundamental para poder captar el voto, ¿cómo lograr llegar al territorio, pero a esa gran cantidad de votantes jóvenes? ¿Cómo hacerlo en territorio? A ver, los jóvenes generalmente están en el espacio de las redes sociales y hoy no podemos pensar una campaña política sin integrar los medios tradicionales, los espacios, el espacio digital y por supuesto el territorial. Por ejemplo, en la campaña del 2023 a mí me parece que los jóvenes se activaron con una estrategia como el tema de el Daniel Noboa de Cartón, es decir, el hecho de movilizar, el hecho de activar, el hecho de incluso participar en las reuniones, en las visitas, incluso en ir a buscar el elemento de la campaña, es un proceso que en una sociedad tan desapegada a la política, en una sociedad latinoamericana y ecuatoriana tan desilusionada, creo yo, del ejercicio de la política, de su clase dirigencial y de los partidos, bueno, son estrategias que de pronto funcionan. Ahora hay que entender el contexto de cada elección. Esta elección tiene un número muy reducido de electores a pelear. Estamos hablando de 2,5 millones de electores entre blancos nulos y aquellos que eligieron por otras opciones. Estamos hablando de 1.200.000 que todavía están en disputa. Entonces es muy poco y la estrategia tiene que ser quirúrgica incluso para lo territorial. Tú que has estado donde las papas queman, allá adentro, en campañas, ¿qué le podrías recomendar a los candidatos para virar una elección como esta? Bueno, a ver, es complicado, sé que no es fácil, no es maga tampoco, pero con 2 semanas y media encima, es decir, faltantes, pero ¿qué harías? A ver, lo primero yo creo que la investigación tiene que ser definitivamente la guía. ¿Por qué? Porque tanto
lo cuantitativo que es ir monitoreando esta foto de los números diariamente, pero lo cualitativo es fundamental para entender hacia dónde podemos llegar y en segunda instancia no cometer errores. Es decir, esta elección no sé si se gana con una genialidad o si se gana no cometiendo errores. Porque una elección de segunda vuelta como esta, tan reñida, tan ajustada y tan hiperpolarizada, probablemente se defina en un escenario de una campaña de miedos, en un escenario de una campaña de negativos, que se va a poner cada vez más virulenta llegando el día de la elección. No sé si en territorio, pero sí en el espacio digital. Entonces me parece que las vocerías ordenadas, es decir, los mensajes claros, menos es más, y por supuesto la utilización de la investigación es fundamental. Ahora, estar en gobierno necesariamente significa estar en el territorio y tener que aceitar la gestión. Y por el otro lado, yo veo, por ejemplo, una candidata del correísmo que intenta estar en espacios incluso no tradicionales. Ayer la vimos en la Cámara de Comercio de Quito, la estamos viendo en otros medios. Eso es arriesgado, ¿sí? Por eso yo digo, no cometer errores, creo que es la clave fundamental para lo que se viene. Yanina, se nos acabó el tiempo. Una pequeña pregunta. ¿Tú no crees que también los errores es cuando le preguntaba yo hace un rato a una asambleísta, cuando ella va donde unos chicos y le dice pendejo al presidente? Sí, estoy de acuerdo en que, por eso te decía que yo creo que esta campaña va a estar cargada de negatividad y de miedo, sobre todo. ¿Qué es lo que te da más miedo? ¿Qué te genera más miedo? Yo creo ¿A que mí? no a ti, sino que un poco las propuestas de la campaña, de las campañas, no es un proyecto de esperanza. No es mira, el debate era la oportunidad para llamar al consenso y a la unidad, al mismo consenso y al mismo discurso que incluso Daniel Noboa utilizó para ganar la elección del 2023. Y el debate estuvo estratégicamente orientado en desarmar, en confrontar y por momentos en irse de la raya hacia el otro candidato. Entonces, eso nos marca el hecho de que esta es una campaña más que de esperanza, más que de proyecto, por momentos va a ser de miedos. Y de sobrevivencia. Sí, de supervivencia, como lo mencionas. Entonces, ojo a los candidatos porque ese discurso sí puede movilizar, pero también puede pasar una alta factura a la campaña. Que si me preguntas a mí, yo pensaría exactamente lo que estás diciendo tú. Y la verdad es que es preocupante. Yanina Mondino, analista y consultora política, la esposa de nuestro panelista Vicente Andrés Tallano, que está con nosotros todos los miércoles. Ayer estuvo aquí y dijo, mañana viene mi esposa. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación y un fuerte abrazo a la audiencia.